Shalom a todos, seguramente habréis visto algunos vídeos o personas que os dicen que cada vez que decís Dios, en verdad estáis diciendo Zeus, que adoráis a Zeus y que sois todos unos paganos. Vamos a desmontar todo esto hoy, vamos a demostrar que es una mentira desde la lingüística, no vamos a ir a la etimología. Vamos a hacer dos tablas, por un lado el latín y por otro lado el griego. ¿Por qué el latín, Levi? Porque Dios viene del latín Deus, así que vamos a estudiar la raíz, el origen etimológico de Deus y de Zeus. Vamos a irnos a Deus. Deus viene de una palabra en latín clásico antiguo, más antigua, que es Deus. Os dejo en pantalla la inscripción de duenos, unos cuencos de cerámicas, que aparece la palabra Deus para referirse a los dioses. Entended lo siguiente, desde Deus van a surgir varias palabras relacionadas con la divinidad y con los dioses, pero que va a haber una evolución en el latín, como en cualquier idioma. Y ese diptongo EI va a evolucionar a una I, y de ahí tenemos digus o divinos, por ejemplo, ¿ok? Entonces, de esa palabra derivan otras, y de este digus origina a Deus, es decir, Deus viene de digus, ¿ok? Como esas palabras que hemos comentado, ok, perfecto. Pero a su vez, digus tiene un origen más antiguo, que es indoeuropeo, que es dieu, que significa día, cielo, luz, etcétera, etcétera, ¿ok? Por ejemplo, este es el origen de Júpiter. ¿Por qué el origen de Júpiter? Porque es una palabra compuesta de dos. Por un lado, dieu, que es luz, día, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos Peter. Peter, pita o Peter, viene en el latín, es pater, y pater es padre. Es decir, del español tenemos padre, lo tenemos en latín pater, que en la Iglesia Católica se le conoce así a los sacerdotes, como padre, ¿no? Evidentemente, pater, y de ahí es su origen antiguo en pita pite, Júpiter, ¿vale? Entonces tenemos aquí padre día, que es Júpiter, ¿no? Perfecto. Ahora, nadie que le llama a Dios Padre está pensando que le está llamando Júpiter, pero vemos cuál es el origen entonces de Júpiter. Tenemos el indoeuropeo. Claro que habrá alguna persona que relaciona a Júpiter con Zeus, pero como vemos son ramas distintas, el griego y el latín. ¿Cuál es el problema entonces? El problema entonces es que Zeus tiene un genitivo que da la casualidad que en castellano es Dios, es decir, a Zeus se le llama Dios, como os pongo en pantalla, en genitivo. Pero eso es culpa de la evolución del castellano. ¿Por qué es culpa de la evolución del castellano o español? Porque, por ejemplo, en latín, del latín que deriva en el italiano, en el catalán o en el portugués, dicen Dio en italiano, Deus en portugués, Deu en catalán, y da la casualidad que la evolución de Dios que vemos en el castellano se escribe igual que el genitivo de Zeus, pero es por la evolución que ha tenido el español, no porque tenga ninguna relación con Dios. Lo tenemos en los escritos, por ejemplo, de Alfonso X, que lo vemos claramente en la Edad Media, que se le decía Dio, no Dios, como en griego. Como vemos claramente, en la época de Alfonso X no se decía Dios, se decía Dio. Y ese plural es por el uso del español. Entonces, ¿qué tienen en común Zeus y la palabra Zeus y la palabra Dios? El único origen en común es el indoeuropeo dieu. Pero simplemente es eso, nada más. Y ahora que ya sabéis que es una coincidencia por culpa de la evolución del español o castellano, que pasa del Deus en latín a Dio y de Dio a Dios como si fuera en plural, que coincide en griego con el genitivo de Zeus, que es Dios. Pero entended que durante la época de Alfonso X se decía Dio y no coincidía, simplemente es la evolución del español al castellano. Lo podemos apreciar en otras lenguas que derivan también del latín, como por ejemplo el portugués, Deus, por ejemplo el francés, el catalán o el italiano, que dice Dio, igual que lo decía en la época de Alfonso X en el español, que no coinciden con este Dios como genitivo de Zeus en griego. Ahora, nos interesa el tema bíblico. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo se traduce? ¿Viene de Zeus? Entonces vamos a irnos a la Biblia. En la Biblia se traduce a Dios del griego como Theos, no por Zeus, sino por Theos, que su origen está en de, que es hacer. Por eso el faser, ¿ok? No tiene nada que ver, no tiene ningún tipo de origen etimológico que coincida, ¿ok? Entonces nos vamos a ir, para que os quedéis más tranquilos, a la Septuaginta y a la Vulgata en Génesis 1:1. Entonces, vamos a ponerlo en pantalla. Dice lo siguiente en griego, ¿no? Dice, en arge poiesen o theos, ton uranon.
En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Podemos apreciar que nos dice en arge, en el principio, en el origen, epoiesen o theos. Ton uranon. Dios es theos. ¿Y cómo se traduce en la Vulgata en latín? Lo ponemos también en pantalla. Nos dice, in principio creabit Deus caelum et terram. In principio creabit Deus. Deus. Este theos viene a Deus y este de Deus en latín, a Dios en el español, a Dieu. Recordad en la época de Alfonso X. Por si seguís con la duda, os pongo Éxodo 22. Os pongo en pantalla que no dice ego eimi Kyrios o Theos sou. Es decir, para que veáis que dice Kyrios, que es Señor. Es decir, que está diciendo que Theos es el Señor. Yo soy el Señor tu Dios, en Éxodo 22. En la Vulgata nos dice ego sum dominus Deus tus. Yo soy el Señor Dios tuyo, el Señor tu Dios. Vemos claramente, también aparece otra vez Theos y Deus, que luego de Deus viene a Dios. Total, ¿cuál es la conclusión? Cada vez que dices Dios, no estás diciendo en ningún momento Zeus, así que puedes utilizarlo sin ningún tipo de problema. Nos vemos el próximo miércoles, así que os espero. Leitraos Mahar, Bius, salud, hasta la vista. Y recordad, el siguiente vídeo tiene una temática diferente, pero os va a interesar muchísimo, es muy interesante. Nos vemos, Leitraos Mahar.